Bienvenido nuevamente. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. En este video te voy a enseñar 4 configuraciones básicas que te ayudarán a tener una mejor experiencia con AutoCAD. Comenzamos. Color del espacio modelo. En mi opinión, elegir el color del espacio modelo es uno de los puntos más importantes, ya que es el entorno donde vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo y tener un color inadecuado o incómodo puede provocar que esforcemos de más la vista y se vuelva cansado nuestro trabajo. Para personalizar el color del espacio modelo debemos hacer lo siguiente. Vamos a teclear OP y vamos a dar Enter. Se va a desplegar la ventana de opciones. A continuación vamos a dar clic en el menú visual. Ahora vamos a dar clic en colores y se despliega la ventana colores de ventana de dibujo. Podemos observar dos columnas, una de contexto que hace referencia a los entornos de AutoCAD. La otra columna elemento de interfaz hace referencia a cada uno de los elementos que pertenecen a cada interfaz. En la derecha podemos observar la opción color. Aquí es donde nosotros vamos a personalizar el color de nuestro espacio modelo. Por ejemplo, en la columna contexto voy a seleccionar espacio modelo 2D. En la columna elemento de interfaz voy a seleccionar fondo uniforme. Voy a dar clic en color y va a desplegar una lista de colores que tengo disponibles para seleccionar. Voy a dar clic en azul y puedo ver una vista preliminar de la apariencia que tendría nuestro espacio modelo 2D. Ahora voy a dar clic en aplicar y cerrar. En la ventana de opciones voy a dar clic en aplicar y voy a dar clic en aceptar para guardar los cambios. Como podemos observar, el espacio modelo ha cambiado a color azul. Nuevamente voy a teclear OP, voy a dar Enter. En la ventana de opciones voy a dar clic en colores. Ahora en la ventana colores de ventana de dibujo, en la columna de contexto voy a seleccionar espacio modelo 2D. En la columna elemento de interfaz voy a seleccionar fondo uniforme. En color voy a dar clic en azul y voy a seleccionar la opción negro. Ahora puedo ver una vista preliminar del espacio 2D. Aplicar y cerrar. En la ventana de opciones doy clic en aplicar. Doy clic en aceptar para guardar los cambios. Y ahora el espacio modelo 2D es color negro. En mi opinión, este es uno de los colores más cómodos para trabajar, pero recuerda que puedes elegir el color que tú prefieras y cambiarlo en el momento que tú elijas. Vamos a configurar en qué versión se guardarán nuestros archivos. Les voy a explicar la importancia de configurar en qué versión guardamos nuestros archivos. Puede ocurrir que si te comparten un archivo creado en una versión de AutoCAD más reciente que la que tienes instalada, al intentar abrir el archivo aparezca este mensaje. Esto se debe a que por default AutoCAD va a guardar nuestro archivo en la versión de nuestro programa. En mi caso tengo AutoCAD 2023. Lo aconsejable es guardar en una versión más baja, ya que si nosotros enviamos o compartimos nuestro archivo con otra persona, esta no tendrá por fuerza que tener la misma versión de AutoCAD que nosotros tenemos instalada y podrá manipular el archivo sin ningún problema. O si necesitamos abrir nuestros archivos en otro equipo que tenga una versión diferente a la nuestra, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Después de esta breve explicación, procedemos a configurarlo. Vamos a teclear OP.
y después Enter. Se abre la ventana de opciones. Ahora vamos a dar clic en el menú de Abrir y guardar. La primera opción que nos muestra esta ventana es Guardado de archivos. En Guardar como voy a dar clic en Dibujo de AutoCAD Mechanical 2023. Lo que muestra ahora es un listado de versiones en los cuales puedo guardar mi dibujo. En mi caso voy a seleccionar Dibujo de AutoCAD 2010.dwg. De ahora en adelante este será el formato por default en el que AutoCAD guardará mis archivos. Ahora doy clic en el botón Aplicar, después clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana de opciones y guardar los cambios. Ahora vamos a configurar el tamaño de puntero en cruz. Como su nombre lo indica, se refiere a personalizar el tamaño del puntero que utiliza AutoCAD tanto en el entorno espacio modelo como en el entorno de presentación. Como puedes observar, en este momento el puntero es de un tamaño pequeño y es color blanco. Te recomiendo aumentar el tamaño para evitar que llegue a perderse entre los elementos de tu dibujo. Para modificar su tamaño vamos a teclear nuevamente OP, después Enter. Se despliega la ventana Opciones. Ahora damos clic en el menú Visual. Desplazamos el puntero a la opción Tamaño de puntero en cruz y tenemos dos opciones. Una de ellas es escribir en la casilla el valor numérico del 1 al 100 que queremos asignar al puntero. La otra opción es arrastrar hacia la derecha la barra azul para ir incrementando ese valor numérico. En mi caso le asignaré un valor de 50. También podemos personalizar el color. Para hacer esto, en el mismo menú visual vamos a la opción Colores. En la columna de contexto selecciono Espacio Modelo 2D. En la columna de elemento de interfaz selecciono Cursor en cruz. En la opción de color doy clic en el color que tiene por default, que en mi caso es el color blanco, y se despliegan las opciones de color que puedo seleccionar. Voy a seleccionar color amarillo, después doy clic en Aplicar y cerrar. En la ventana de opciones doy clic en Aplicar, después clic en Aceptar para guardar los cambios. Como puedes observar, el color y el tamaño del puntero en cruz han cambiado. Recuerda que tú lo puedes modificar al color que más te guste y al tamaño que prefieras. La siguiente configuración es la de autoguardado. Esta opción es muy útil, ya que cuando usamos AutoCAD es común que estamos trabajando y olvidamos o no tenemos la precaución de estar guardando nuestros avances continuamente o cada determinado tiempo. Y de repente aparece este mensaje. Y el programa se cierra y por lo tanto perdemos los cambios generados desde la última vez que presionamos guardar. Vamos a teclear OP, ahora Enter, se despliega la ventana Opciones. Vamos a dar clic en la opción Menú Abrir y guardar. Ubicamos la opción Precauciones de seguridad en archivos. Verificamos que la casilla Guardado automático esté activa. Y en la casilla de minutos entre guardados definimos cada cuántos minutos deseamos que se realice el guardado automático. En mi caso voy a escribir que sean cada 5 minutos
entre guardados. Ahora voy a dar clic en aplicar, clic en aceptar para guardar los cambios. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo y dale like. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. También déjame tu comentario aquí abajo, lo voy a estar leyendo.